En este vídeo vamos a estudiar el tema 8 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título La Revolución Rusa. A principios del siglo XX, el Imperio ruso abarcaba un inmenso territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados y 100 millones de habitantes. Constituía la última monarquía absoluta de Europa y se hallaba gobernada por la dinastía de los Romanov. En 1894 subió al trono el zar Nicolás II, el cual trató de mantener el espíritu autoritario de su padre, ya que los zares se consideraban monarcas por derecho divino. Este atraso político se refleja en la economía, ya que la mayoría de la población seguía siendo agraria. Solamente las grandes ciudades, como Moscú y San Petersburgo, contaban con algo de industria, en muchos casos sustentada gracias al capital extranjero, sobre todo francés. La sociedad, obviamente, seguía siendo la propia del antiguo régimen. La nobleza seguía acaparando el poder político, y la incipiente burguesía se encontraba en las principales ciudades, ligada a la industria y al comercio. En el campo, donde se hallaba la mayoría de la población, destacaban los kulaks, campesinos ricos que poseían tierras y contrataban trabajadores. Muchos campesinos humildes, sin embargo, vivían en comunas llamadas mir, donde las tierras se poseían y se labraban en común. Por último, los obreros de las fábricas, aunque escasos en comparación al campesinado, se hallaban muy movilizados políticamente a través de sindicatos y partidos políticos de carácter revolucionario. En 1904 se completó la gran obra de ingeniería de la historia rusa, el Transiberiano, un tren que unía a todo su vasto territorio desde San Petersburgo hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico. Esta infraestructura ayudaría a la vertebración del territorio y a su desarrollo económico, agrícola e industrial. Algunos zares, sin embargo, fueron conscientes del atraso secular de Rusia y trataron de poner remedio a la situación, como fue el caso de Alejandro II, el cual, entre otras medidas, decretó el fin de la servidumbre. No obstante, y a pesar de su talante reformista, el zar fue asesinado en 1881, lo cual explica, en buena medida, la deriva autoritaria de sus sucesores, Alejandro III y Nicolás II. Así y todo, la dinastía de los Romanov mantenía estrechos lazos con otras casas reales europeas, con las cuales estaba emparentada, como la alemana y la británica, tal como podemos ver en la imagen. A la izquierda vemos al zar con su primo el Kaiser alemán Guillermo II y a la derecha con su primo el rey Jorge V de Reino Unido. Como curiosidad y como muestra de cortesía, cabe señalar que los monarcas se intercambian los trajes oficiales de los respectivos ejércitos. Cuando subió al trono en 1894, con apenas 26 años, Nicolás II carecía de experiencia para ocupar el cargo. Una de sus obsesiones y de su mujer, Alejandra de Hesse, fue la de dar a Rusia un heredero, ya que en el país regía la ley sálica que dificultaba la llegada de las mujeres al trono. Tras 4 hijas, la emperatriz dio a luz, por fin, al tan ansiado heredero, el zarevich Alexei, cuya hemofilia causó pesar a sus padres y explica algunos de los errores que llevaron al final de la dinastía. Cabe señalar, por último, que Rusia no era ni mucho menos un país homogéneo, ya que albergaba pueblos muy diversos. Una de las minorías más importantes era la de los judíos, que sufrieron varias persecuciones, llamadas pogromos, en estos años, en un clima favorecido por el propio zar, que era un antisemita furibundo. En 1905, la armada rusa sufrió una humillante derrota frente a los japoneses en el Pacífico.
La marcha de la guerra y las duras condiciones de vida provocaron el descontento entre la población, y el 9 de enero una multitud se manifestó frente al Palacio de Invierno en San Petersburgo pidiendo reformas al zar. Muchos manifestantes, entre los que había clérigos ortodoxos, portaban iconos religiosos e incluso retratos del propio zar. No pedían el derrocamiento de la dinastía ni una revolución, simplemente demandaban reformas y su protesta era de carácter pacífico. No obstante, la guardia que custodiaba el palacio abrió fuego, provocando varias víctimas mortales y dejando muy tocada la imagen del zar en lo que pasaría a llamarse Domingo Sangriento. A raíz de estos hechos, se formaron asambleas de obreros llamadas soviets, que constituían auténticos comités revolucionarios y que con el tiempo serían un contrapoder frente a las autoridades oficiales. En este clima, el zar se vio obligado a aceptar algunas reformas publicadas en el llamado Manifiesto de Octubre. Entre estas medidas hubo medidas económicas como la reforma agraria ideada por el ministro Stolypin, con el fin de contentar a los campesinos. En el terreno político, el zar aceptó poner límite a su poder absoluto mediante la creación de un parlamento o duma, elegido por sufragio indirecto. Al calor de estas reformas surgieron los primeros partidos burgueses: el Partido Octubrista, que defendía la instauración de una monarquía constitucional al estilo de la británica, y el Partido Demócrata Constitucional, conocido por sus siglas en ruso como los Cadetes, partidario de una asamblea constituyente que decidiese el destino de Rusia. Las reformas aprobadas en 1905 pronto se demostraron insuficientes. La Duma, elegida por sufragio indirecto, tenía un peso muy escaso frente al poder del zar, y la reforma agraria únicamente favoreció a los kulaks. A ello se sumó el papel de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Desde el inicio, Rusia sufrió fuertes derrotas militares frente a los imperios centrales y comenzó a perder territorio. A ello se sumaban la escasez y el hambre, debido a la movilización de la población masculina y a las necesidades de mantener el ejército. A estas alturas, el zar se hallaba absolutamente desprestigiado, no solo por las derrotas militares que lo presentaban como un mal estratega, sino por escándalos de su vida privada, como la influencia que sobre la familia real ejerció el monje Rasputín, llegado a la capital para ayudar a la recuperación del zarevich Alexei y que acabó asesinado por un complot de nobles en un vano intento por frenar el deterioro de la monarquía. El 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, una multitud marchó sobre la capital, Petrogrado, que era el nuevo nombre que se le había dado a San Petersburgo, ya que dicho nombre era de origen alemán. Nuevamente, esta revolución vino acompañada de la formación de soviets de campesinos, obreros y soldados. El día 27, los cosacos, que eran la guardia encargada de mantener el orden, se unió a la revuelta. En estas circunstancias, el zar se vio obligado a abdicar en su nombre y el de su hijo. El gran duque Miguel, hermano de Nicolás II, viendo la situación, se negó a aceptar el trono y la monarquía cayó. En medio del caos, los revolucionarios pidieron a la Duma que formase un gobierno provisional, el cual quedó encabezado por un noble reformista, el príncipe Lvov, el cual formó un gobierno transversal con varios partidos y en el que sobresalía Kerensky, el único ministro socialista. El gobierno provisional aprobó reformas de carácter político, como la ampliación de las libertades y la convocatoria de una asamblea constituyente, y reformas sociales, como la jornada de 8 horas y derechos sindicales. No obstante, el gobierno provisional decidió mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial, lo cual causó un hondo descontento, ya que la mayoría del pueblo deseaba abandonar el conflicto.
En este escenario, Rusia se halla gobernada, como vemos, por un doble poder, el del gobierno provisional y el de los soviets, controlados por los revolucionarios de izquierdas. Derrocado el zarismo, los principales partidos políticos pasaron a ser el Cadete, que defendía un régimen constitucional de carácter conservador y burgués, los socialrevolucionarios o eseritas, liderados por Kerensky, que abogaban ante todo por una amplia reforma agraria, y por último, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de carácter marxista y dividido en dos facciones, una más moderada, la de los mencheviques, y otra más radical, la de los bolcheviques. Estos últimos, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y que se hallaba en ese momento exiliado en Suiza, abogaban por llegar al socialismo en una sola etapa, frente a las otras tendencias marxistas que sostenían que primero Rusia tenía que pasar por una etapa liberal burguesa, en línea con lo que había dicho Karl Marx. Desde su exilio en Suiza, Lenin observaba los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Rusia. Fue en ese momento cuando Alemania trató de usarlo políticamente, permitiendo que llegase a suelo ruso a través de Finlandia, con el fin de acabar de desestabilizar Rusia y así conseguir que ésta abandonase la guerra, algo de lo que el propio Lenin era partidario. Ya en Rusia, Lenin pronunció un discurso que pasaría a ser llamado las tesis de abril, en el cual defendía la necesidad de superar la etapa liberal burguesa y llamaba a instaurar la dictadura del proletariado bajo la premisa todo el poder para los soviets. Asimismo, abogaba por firmar la paz con Alemania y sacar a Rusia de la Gran Guerra. Tras una intentona fallida en julio, el 25 de octubre, según el calendario juliano, una insurrección armada en Petrogrado tomó el Palacio de Invierno y el gobierno provisional fue derrocado, implantando en Rusia el primer gobierno marxista de la historia. Tras el derrocamiento del gobierno provisional, las nuevas autoridades revolucionarias procedieron a la creación de un Consejo de Comisarios del Pueblo, de mayoría bolchevique, y que pasaría a ejercer el gobierno de Rusia hasta la consolidación del nuevo régimen revolucionario. Este nuevo gobierno implantó un nuevo tipo de economía socialista. Se abolió la propiedad privada de la tierra, las fábricas pasaron a ser controladas por los obreros y se nacionalizó la banca. En el terreno militar, el ejército zarista, ya en plena descomposición, fue definitivamente abolido y se creó el Ejército Rojo, que habría de ser la fuerza de defensa de Rusia y de la propia revolución bolchevique. Por último, en lo que respecta a las medidas políticas, el nuevo gobierno reconoció el derecho de autodeterminación de los pueblos, lo cual fue aprovechado por Finlandia para proclamar su independencia de Rusia. En noviembre, el gobierno bolchevique permitió que se celebrasen elecciones constituyentes, las cuales habían sido convocadas por el anterior gobierno provisional. En estas elecciones, los eseritas lograron la victoria y los bolcheviques quedaron lejos de sus expectativas, con apenas un 23% de los votos, y disolvieron la asamblea después de su primera sesión. Asimismo, las autoridades bolcheviques firmaron la paz con Alemania, poniendo fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La paz de Brest-Litovsk, firmada el 3 de marzo de 1918, supuso para Rusia una derrota sin paliativos, con fuertes pérdidas territoriales. Finlandia, los países bálticos, Polonia, Ucrania y el Cáucaso se perdían para Rusia. Con ello, el país perdía la mayor parte de su territorio agrícola e industrial,
pero también una gran cantidad de población, mientras que los imperios centrales se aseguraban de mantener a raya a Rusia con la creación de estados tapón entre ellos y el nuevo estado bolchevique. Superados los primeros meses de confusión en los que pocos creían que el gobierno bolchevique durase, estalló en Rusia la inevitable guerra civil. En sus inicios, los bandos no estaban claros, pero al final se acabaron conformando dos claros, el de los bolcheviques o rojos y el de los blancos. Los primeros controlaban las principales ciudades del área Petrogrado-Moscú, que pasó a ser la nueva capital, y su fuerza de ataque era el Ejército Rojo, creado y liderado por León Trotsky. Los llamados blancos eran en realidad una amalgama de fuerzas muy diversas que solo tenían en común su oposición a los bolcheviques. Había zaristas, partidarios del derrocado gobierno provisional, campesinos propietarios e incluso algunos socialistas. El ejército blanco, liderado por Alexander Kolchak, contó con el apoyo del occidente capitalista, en especial del Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Polonia, temerosos de que la revolución se expandiese. En los primeros meses del conflicto, las victorias acompañaron al ejército blanco. Ante el peligro de que el depuesto zar y su familia fuesen rescatados por los blancos, los bolcheviques ordenaron la ejecución de la antigua familia real. Desde finales de 1918, sin embargo, el signo de la guerra cambió y el Ejército Rojo pudo hacerse de forma progresiva con el control del país, aprovechando la retirada de los ejércitos extranjeros que habían acudido a Rusia en apoyo de los blancos. El nuevo régimen instauró un nuevo modelo económico basado en la ortodoxia marxista y que implicaba un control total de la economía por parte del Estado. El objetivo primordial era ganar la guerra civil, por lo que esta política se denominó comunismo de guerra. Entre otras medidas, se decretó la nacionalización de toda la industria, se estableció un férreo control de la producción, se limitaron los derechos sindicales y políticos, se impuso una rígida disciplina militar y se implementaron medidas represivas, incluyendo el uso de las checas, que eran unos establecimientos destinados a la detención sumaria, la tortura e incluso el asesinato de los enemigos políticos. Si bien los bolcheviques lograron ganar la guerra civil, la política económica fue un fracaso, ya que la producción descendió y aumentó el desabastecimiento. Concluida la guerra en 1921 y aprovechando el cansancio bélico de las potencias extranjeras, el nuevo régimen comunista procedió a institucionalizarse. Surgió así la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una unión de repúblicas federadas y autónomas, de las cuales la República Socialista Federada Soviética de Rusia era la más grande y la más poblada. Con el tiempo, la Unión Soviética llegó a albergar un total de 15 repúblicas federadas. La Constitución soviética seguía un modelo basado en los soviets, con el Partido Comunista de la Unión Soviética como partido único e instaurando la dictadura del proletariado preconizada por Marx. Con el objetivo de expandir la revolución, el régimen soviético creó la Tercera Internacional, más conocida como Comintern, abreviatura de Internacional Comunista. La Segunda Internacional, de carácter socialista, se había disuelto en el transcurso de la Gran Guerra debido a las tensiones entre las lealtades de clase y las lealtades nacionales de los partidos que la integraban. El triunfo de los bolcheviques rusos espoleó otros intentos revolucionarios, como la revolución espartaquista en Alemania y la de Bela Kun en Hungría. Ambas acabaron siendo duramente aplastadas y fracasaron. Asimismo, el modelo soviético ahondó la división entre los partidos socialistas y comunistas. En este esquema,
podemos ver cómo la estructura del partido era paralela a la del propio Estado soviético, y en la práctica quien controlaba el país era el partido. En otras palabras, los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética eran los que realmente dominaban el país. Y en la práctica, el secretario general del partido era el que más poder tenía, era el verdadero dirigente del país, por encima del propio presidente de la Unión Soviética, que no dejaba de ser una figura meramente decorativa. En este mapa podemos ver la adhesión de las distintas repúblicas a la Federación de la Unión Soviética. Como decimos, llegaron a integrarse un total de 15 repúblicas a lo largo de su historia, hasta su disolución en 1991. Tras la guerra civil, la economía soviética se encontraba en situación de ruina total. En 1921, el régimen comunista comenzó a perder apoyos de sus bases. Se produjeron levantamientos campesinos y también se rebelaron los marineros del Kronstadt. Un hecho de gran trascendencia, ya que estos marineros eran los que habían dado inicio a la Revolución de Octubre y eran un modelo de compromiso revolucionario. En el 10º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se aprobó la llamada Nueva Política Económica, que en la práctica suponía la aceptación del fracaso del comunismo de guerra y la implantación de una economía mixta, ya que se permitía la iniciativa privada. El propio Lenin lo denominó capitalismo de Estado. Si bien para los sectores ortodoxos esto suponía una traición o un paso atrás en la implantación del socialismo, la nueva política económica, o NEP, permitió una rápida recuperación de la economía. Una de las consecuencias fue el enriquecimiento de los kulaks o campesinos ricos. Desde el triunfo de la revolución, Lenin se convirtió en el líder indiscutible de la Unión Soviética. No obstante, su prematura muerte en 1924 motivó una dura lucha por la sucesión. Los principales candidatos a la misma eran Trotsky y Stalin. El primero había sido el artífice de la creación del Ejército Rojo y en ese momento abogaba por el abandono de la nueva política económica y por expandir el comunismo a otros países. Stalin, por su parte, era el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y sostenía la doctrina del socialismo en un solo país. Otros candidatos de menor perfil como Zinoviev, Bukharin o Lunacharsky apenas tenían posibilidades. A partir de 1927 y gracias a su control del aparato del partido, Stalin emergió como líder indiscutido. Ejerció su poder de forma autoritaria, poniendo fin a la nueva política económica y persiguiendo duramente a sus rivales, que acabaron siendo ejecutados o viéndose obligados a exiliarse, como fue el caso de Trotsky, el cual acabaría siendo asesinado por un agente de Stalin, Ramón Mercader, en 1940 en México. En la década de los 30, el régimen stalinista realizó diversas purgas con el objetivo de eliminar toda oposición interna a nivel social, político y también militar, eliminando a varios altos oficiales del Ejército Rojo, lo que tendría consecuencias muy graves al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.